en su Biblia, vamos a leer una porción breve. Y es en la carta a los Romanos, hay una porción que queremos leer. La carta a los Romanos. Vamos a leer en la carta a los Romanos el capítulo 15. ¿Lo tienen? Capítulo 15. Versículo 30. Romanos 15:30, vamos a leer hasta el 33. ¿Lo tenemos? Aleluya. Leemos la palabra del Señor. Carta al Romanos capítulo 15, versículo 30. Dice de esta manera la palabra del Señor: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor y Dios todopoderoso, damos gracias, Señor, de que podamos escuchar su voz, escuchar su palabra. Le pedimos, le rogamos que por medio de ella háblenos, instrúyanos. Le suplicamos, Señor, que sea usted abriendo nuestros corazones para que podamos recibir el consejo de su palabra. Tenga misericordia en nosotros, le pedimos, Señor. Le rogamos, Señor, que su Santo Espíritu, a través de su palabra, sea quien nos ministre hoy, y que todo lo que se haga y se diga sea exclusivamente para la alabanza de su nombre. Se lo ruego, mi Dios, todo esto a usted, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, amén. Tome su lugar, por favor. Quisiera, a la luz de este pasaje que acabamos de leer, hablar sobre un elemento muy importante, muy necesario en la vida de los cristianos. Y para ser más específicos, un elemento necesario si hemos de gozar victoria, si hemos de participar de la victoria que Cristo nos ha dado, si hemos de gozar de esa victoria, de esa vida. Este elemento es pero muy necesario en la vida de los cristianos para poder gozar de esa victoria. Y si usted quiere conocer victoria en la vida de los cristianos, yo le animaría a que estudie las vidas de los cristianos primeros. Estudie la vida de esos cristianos, no las de hoy. Los de los cristianos primero, no las de hoy. Los de cristianos primero, vaya, estudie las vidas de un Pedro, estudie la vida de una iglesia primitiva, de un Juan, y usted va a aprender ahí más o menos lo que es victoria en la vida de un cristiano. Que hombres y mujeres fueron fieles hasta la muerte, hasta la muerte. Nada los hizo retroceder, nada los hizo tambalear, seguían firmes y fuertes hasta el último momento de sus vidas. Y entonces ellos nos enseñan lo que es victoria en la vida de un cristiano. Pero no solo nos enseñan la victoria, sino que también nos enseñan el elemento necesario para gozar de esa, ¿qué dije? Victoria. El elemento necesario.
Y ese elemento para poder triunfar en la vida cristiana, ese elemento aparece hoy en este pasaje que leímos. Ahí está, en este pasaje que acabamos de leer. En un pasaje donde hallamos al apóstol Pablo pidiéndole, rogándole a los hermanos que hagan ¿qué? Oración. Lo hallamos al apóstol Pablo rogándole a los hermanos que oren con él y por él. Y es aquí donde sale a la luz una verdad muy linda en este pasaje. Se nos va a mostrar hoy el testimonio de lo que la oración puede hacer. Este pasaje podríamos llamarlo el testimonio del poder de la oración. Así lo podríamos llamar, el testimonio del poder de la oración. Porque es lo que va a salir a luz en este pasaje. De un hombre pidiendo, rogando a los hermanos que oren, que se unan a él en oración, que se unan a él en ruegos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de ver el testimonio, que hay un testimonio muy lindo en este pasaje, antes de ver el testimonio del poder de la oración, lo que la oración hizo, queremos primeramente ver la dependencia de Pablo en la oración. Y tal vez para poder entender lo impactante que es esto, tendríamos que hablar un poquito de quién es Pablo. Y yo sé que la audiencia, algunos lo conocen, algunos tal vez no lo conocen, pero yo voy a pensar que no lo conocemos, por lo cual conozcamos un poquito de Pablo para que entendamos lo impactante que es escuchar a este hombre pidiendo oración. Para los que no conocen la vida de este hombre llamado Pablo, también su nombre era Saulo de Tarso. Él era un judío de judíos, era un hombre celoso de su religión judía, a tal grado que él se convirtió en el enemigo número uno de la iglesia cristiana. El enemigo número uno al cual todos le temían, porque los perseguía. He hated Christians, he persecuted Christians, because he was so zealous. Era tan celoso de su religión judía. He was such a radical for his religion that he persecuted Christians. Él perseguía a los cristianos debido a su celo por su religión judía. Pero todo eso cambió un día donde dice la Biblia que él iba en camino a una ciudad llamada Damasco. Y yendo a ese pueblo llamado Damasco, él tuvo una experiencia totalmente sobrenatural, porque en ese momento, yendo a Damasco, se le aparece Jesucristo en una luz resplandeciente, al tal grado que lo hizo caer hacia el suelo, perdió la vista, quedó sin vista por algunos días. Pero fue una experiencia tan sobrenatural que él tuvo con Jesucristo, al que él perseguía, que de repente ya no es perseguidor de la iglesia. Ahora él es el hombre que va a ser de bendición para la iglesia. Tremendo lo que sucede en este hombre. El que era perseguidor ahora sería el hombre tremendamente usado por Dios para la iglesia. Era un hombre de bendición, y lo es hasta el día de hoy. Este hombre Pablo, que escribió, que por cierto, tengan en mente que él escribe la mitad del Nuevo Testamento. O sea que era un hombre que recibía las revelaciones de Dios para nosotros. Estas revelaciones que leemos, Dios se las dio a él, la mitad del Nuevo Testamento. El que era perseguidor ahora recibe revelaciones de Dios. Ahora él es enviado por Dios. Él es enviado por Dios a llevar la palabra por todas partes. Y este hombre recorrió toda Europa, toda Asia Menor, recorría caminando en aves, en 100 caballos, camellos, ahora a pie, llevando la palabra de Dios, llevándola por todas partes. Y Dios le da a este hombre le da un poder sobrenatural, un respaldo tremendo. Un poder, un respaldo para confirmar el mensaje. O sea, porque él lleva un mensaje nuevo. Y para poder confirmar que es un mensaje divino, que no es un mensaje de hombres, que es un mensaje de Dios, Dios le da a él poder, le da a él un poder que llamamos poder apostólico, un poder tan sobrenatural, tan tremendo, que hay varios pasajes que usted puede leer. Por ejemplo, hay uno
donde se nos dice en Hechos 14, donde Pablo está predicando en un pueblo llamado Listra. Él está en un pueblo llamado Listra y está predicando póngase a pensar, a una multitud de paganos. Nunca han oído del evangelio, nunca han conocido de Cristo. Y llega este apóstol, este hombre llamado Pablo, y les comienza a predicar. Y dice la Biblia que Pablo, mientras estaba predicando a la multitud, vio a un hombre, vio a uno entre las multitudes. Y Pablo se da cuenta que este hombre tiene fe, pero este hombre es un cojo de nacimiento. Nunca ha podido caminar. He's never been able to walk. He's never been able to do anything for himself. But Paul realizes this man has faith. This man is believing the message. Este hombre está creyendo el mensaje. Por lo cual dice Hechos 14:10 que Pablo lo mira a ese hombre y le dice: levántate, get up, levántate sobre tus pies. Y ese hombre saltó y comenzó a andar. Fue un milagro sobrenatural, tan impactante que toda la gente, cuando vio eso, cuando vio lo que acaba de suceder, dijeron entre ellos: este es un Dios. Estos son dioses. These are the gods that have came to be among us. These are the gods. Estos son los dioses. This must be Mercury. This must be Jupiter. Este ha de ser Mercurio. Este ha de ser Júpiter. Estos son dioses. Y cuando Pablo se da cuenta que la gente está pensando que él es un dios, dice que él se rasga su ropa. He tears his clothes off and he tells them: I am not God. Yo no soy Dios. Yo soy hombre como lo son ustedes. Yo les vengo a hablar de ese Dios vivo y de ese Dios verdadero. Pero un respaldo de Dios sobre la vida de este hombre tremendo, tremendo. Hay otra ocasión donde Pablo está predicando a un hombre y él se da cuenta que al lado de ese hombre hay un brujo. Se da cuenta que hay un brujo. Y Pablo se da cuenta que este brujo está tratando de estorbar para que la palabra no le llegue a este hombre que Pablo está tratando de ganar para Cristo. Y se da cuenta que este brujo está tratando de poner resistencia, tratando de estorbar, a tal grado que viene Pablo y se detiene. Le dice al hombre que está tratando de evangelizar: espérame un segundo. Se voltea, mira al brujo, a ese mago, y le dice: hijo del diablo. Hijo del diablo, ¿qué estás haciendo? Y dice Pablo que lo mira con los ojos bien puestos sobre él. Y le dice: tú, hijo del diablo, hijo de las tinieblas, que estás tratando de trastornar, de tener los caminos de tú. Ahorita mismo la mano de Dios está sobre ti. Y dice que ese momento quedó ciego. ¿Notas ese poder que tenía autoridad? Por si hay algún brujo aquí. Autoridad. Estás tratando de estorbar. Ahorita mismo que Dios te juzgue. Y pum, lo dejó ciego. Left him blind for 3 days. He left the guy blind for a few days. I don't know how long, doesn't say, but he left him blind. Pero porque el Pablo dijo: quede ciego. Una tremenda autoridad, tremendo poder que tenía el apóstol Pablo. Hay otra ocasión donde dice que Pablo, quiero que lo conozcan. Mi deseo es que lo conozcan a este hombre. Hay otro pasaje en Hechos 16 donde dice que Pablo iba a la oración. Cada mañana iba a la oración en este pueblo que estaba él predicando. Iba a la oración. Y cada vez que iba a la oración llegaba una jovencita con un mal espíritu. Con un mal espíritu. Y esta jovencita venía detrás de Pablo y detrás de Silas y comenzaba a decir: estos son los siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Estos son los siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Y cada mañana lo hacía hasta que Pablo se dio cuenta: esta muchacha tiene un mal espíritu. Esta niña está endemoniada. Y por eso viene Pablo y se voltea. Le dice a los hermanos: deténganse por un momento, deténganse. Se voltea, mira a la jovencita y le dice al demonio que está dentro de ella: te mando que salgas fuera de ella en el nombre de Jesús. Y el demonio salió y fue libre. Power. He had authority. Tenía un poder, una autoridad, un respaldo tremendo ese hombre. Hay otra ocasión. There's another one. I like this one because he was preaching for very long. Dice que estaba predicando por muy largo. Tan largo predicó Pablo
que un jovencito llamado Eutico se le quedó dormido. Aquí hay varios Euticos ahorita. Ya los vi. A ese Eutico, ¿sabe qué le pasó? Porque se dormido. ¡Pah! Cayó muerto. Porque se quedó dormido. Y entonces viene la gente toda alarmada, toda asustada porque cayó. Estaba en el segundo o tercer piso y cayó. ¡Pah! Y la gente asustada, se murió. Viene Pablo, se tira sobre el muchacho y le dice: no, está muerto, ahorita se levanta. Y al mismo lo resucitó. Lo resucitó. Resucitó a los euticos. ¿Están entendiendo? Tremendo poder. Oiga lo que dice Hechos 19 acerca de Pablo. No, oiga lo que dice Hechos 19, versículo 11. Me encanta esto. Hechos 19, 11. Está en la pantalla. Hechos 19, versículo 11. Me encanta lo que dice aquí la Biblia acerca del apóstol Pablo. En Hechos 19, 11 dice: hacía Dios milagros extraordinarios por medio de ¿quién? Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero lo que me llama la atención es lo que dice el 12. Oiga lo que dice el 12, escuche. De tal manera que la gente se lleva, los enfermos se llevan ¿qué? Los paños o delantales del cuerpo de Pablo, se los llevaban y con eso salían los malos espíritus. Sea que le pedían a Pablo ese paño que usaba para el sudor, préstamelo, Pablo. Ese manto, ese sudor que te da, dámelo, porque con eso van a salir. ¿Alguien lo quiere? Porque no lo piden, porque no creen. Yo quiero la de Pablo, dice, no la de Juan. No saben lo que puede pasar. Ese era Pablo. Tenía poder de Dios. Tenía respaldo de Dios. Tenía autoridad de Dios. Pudiéramos tener todo un servicio dedicado a todo lo que Dios hizo a través de este hombre. ¿Se están entendiendo? Un hombre de poder, de autoridad, de respaldo. But what do we find him doing today? ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué está haciendo hoy? He's asking for prayer. Él está pidiendo oración. ¿No debería ser al revés? ¿No deberían de ser los hermanos? Shouldn't it be the brother asking him, pray for me? He's asking the brothers. Él está pidiendo a los hermanos. Lo lógico sería que los hermanos le pidan a él oración. Pero hoy hallamos a este tremendo hombre con respaldo de Dios, poder, con autoridad, él rogándole, él suplicándole a los hermanos: brothers, brethren, please pray for me. Por favor, oren por mí. Les ruego, les suplico. Pablo, what are you doing? You're asking for prayer, you? To these brothers? You're the apostle, they're just brothers. Tú eres el apóstol, ellos solamente son hermanos comunes y sencillos. Y tú le estás pidiendo a ellos oración. Y no es algo particular a estos hermanos de Roma. También le pidió oración a los hermanos de Éfeso. Ephesians chapter 6, versículo 18. Oiga, les dice: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Y qué dice el 19? ¿Qué dice el 19? ¿Y oren por quién? Ya le pidió a los romanos. Ahora lo hallamos pidiéndole a ¿quiénes? A los cristianos de Éfeso. Escucha a los filipenses. Filipenses 1:19. Les dice: yo sé que por vuestra oración, yo sé que porque ustedes van a orar por mí, yo voy a salir libre de esa situación en que yo estoy, porque ustedes oran por mí. A los cristianos de Colosa, capítulo 4, versículo 2, le dice: hermanos de Colosa,
Perseveren en la oración. Velen en ella con toda acción de gracias. Oren al mismo tiempo. ¿Por quién? Ahí va el incluido. Oren por mí, oren por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, para que el Señor nos use. Hermanos, oren por nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:25, a los creyentes de Tesalónica les dice: hermanos, oren por nosotros. Lo vuelve a repetir en segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. En la carta a Filemón le dice a los hermanos que están en la casa de Filemón, le dice: oren, oren. Yo sé que ustedes van a orar por mí. Oren por mí. O sea que por todas partes hallamos a este hombre de poder, de respaldo, de autoridad. Lo hallamos haciendo ¿qué? ¿Qué nos demuestra eso de Pablo? ¿Qué nos demuestra? What does that let us know about Paul? That he's always asking for prayer. What does that let us know about that man? ¿Qué? Creía en la oración. Pero al creer en la oración, ¿qué demuestra? Él cree en la oración, pero ¿qué demuestra por creer en la oración? ¿Qué demuestra el hombre o la mujer que depende de la oración, que cree en la oración? ¿Qué demuestra él? Demuestra que él depende de Dios. Demuestra que él depende de Dios. Yo no dependo de mí mismo. Yo soy el apóstol, tengo poder, pero no está en mí, está en él. Yo soy el apóstol, pero él es el grande, él es Dios. Yo dependo de Dios. Yo soy un hombre, sí, que le sirve a Dios, pero dependo. El éxito no está en mí, el éxito está en él. En él está mi fuerza. Yo dependo de Dios. Prayer shows that you rely, that you depend on God. Let me repeat it. Prayer shows that you are humble, que tú eres humilde, que tú eres sencillo, porque tú dependes no de tu astucia, no de tus fuerzas, no de tu habilidad. Tú dependes de un poder superior. Tú dependes de un poder más alto, más grande. Tú dependes. La oración enseña, demuestra que tú has entendido que tú no eres la estrella. Algunos quieren las estrellas de Hollywood. Amor, ustedes no son estrellas. Pablo, aún con todos los reconocimientos, aún con todo lo que tiene, con todo el conocimiento que tiene, con todas las habilidades que él tiene, ¿qué dice? ¿Qué pide? ¿Qué ruega? Pray for me. Pray for me. Pray for me. Because I depend. ¿Entendieron? Cuando yo oro, cuando usted ora, usted simplemente está reconociendo que usted es humano. Yo soy humano y necesito el respaldo. I need God's intervention. I need God's help. I need God's guidance. I need God's strength. Lo necesito. Eso es lo que la oración hace. No podemos, dijeron los discípulos, no podemos dejar la oración, no podemos dejar la palabra, no podemos, porque nuestra victoria, nuestro éxito depende de Dios. No de nosotros, no de mi astucia, no de mi habilidad, no de mis fuerzas, no de mi trayectoria, mi experiencia. No, we rely on God. So, oración es demostrar que hay una dependencia de Dios. I rely on Him. ¿Ustedes oran? Algunos ya ni para comer oran. Hay algunos que ni comen ni oran. ¡Qué vergüenza! Comen y tragan todo el plato y nunca se tienen un segundo, un minuto. I want to acknowledge that this meal is God given. This meal, God gave it to me. He's feeding my belly. He's feeding my body. Ni un minuto toman.
Y si no oran ni un minuto por la comida, lo dudo que mucho menos oran durante la semana. Because you can't even pray 30 seconds to acknowledge the one that's feeding you. Why? ¿Por qué? ¿Por qué no oran? ¿Por qué? Porque ya dijimos, orar es demostrar que dependo de Él. Cuando no oro es porque you think you got it. Cuando yo no, al no orar, you think you're all it in a bag of chips. Tanto orgullo, tanta humanidad, humanismo. Les quiero leer algo. Put Isaiah 64. Me llamó la atención esto. Isaías 64, versículo 7. De lo que dice. No más para que tengan, just so you can see a visual. Isaiah 64. Please put it up. Okay. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Nadie hay que invoque tu nombre. No hay nadie que se despierta para apoyarse en ti. You know what that says? In English it says, no one prays to you. No hay nadie que ore, ya no hay nadie que te invoque, ya no hay nadie que te busque, nadie que hace el esfuerzo por apoyarse en ti, por depender de ti. No one prays for you. No hay nadie que invoque. Isaiah is saying there will be a time when people won't even pray no more because they think they got it. El no orar es decirle a Dios, yo lo tengo, yo lo puedo, yo lo sé. Les voy a decir lo que pasaría o que lo que yo estaría diciéndole a Dios si yo no oro. Yo soy el pastor de Benecer Terrell. Digamos que yo no oro. Vamos a suponer, yo no oro. Pero los miércoles predico, los domingos predico, cuando hay eventos predico, pero yo no oro. Yo nunca oro. ¿Qué estoy diciéndole a Dios? ¿Qué le estoy diciendo yo a Dios? What am I telling God if I don't ever pray as a pastor? Yo soy pastor y yo nunca oro. Pero voy y predico aquí, predico allá, predico aquí, hago aquí, pero nunca oro. ¿Qué le estoy diciendo yo a Dios? I'm telling him, le estoy diciendo, ellos a ti no te necesitan, me necesitan es a mí. They don't need you, God, they need me. If I do stuff for God without prayer, what I'm telling God is, they don't need you, they need me. Si yo hago las cosas espirituales sin nunca orar, lo que estoy diciéndole a Dios es, a ti no te necesita, a mí me necesita. Yo soy el que deben de escuchar, a mí. Yo tengo las ideas, las estrategias, es a mí. Eso es lo que haría alguien que nunca. ¿Sí entendieron? Yo soy el pastor, a mí. Usted, a mí. I got this. Les voy a decir algo. Ustedes no me necesitan a mí. Ustedes necesitan a Dios. Ustedes necesitan al pastor Juan. Ustedes necesitan a Dios. Dios es el que toca. Dios es el que sana. Dios es el que ministra. Dios es el que salva. Dios es el que los consuela. Dios es el que los fortalece. Dios es el que está con ustedes todos los días de sus vidas. Yo estoy aquí por un tiempo, pero esta obra va a continuar. Es que yo o no es que yo, porque la obra no es de Juan Gil. La obra es de Dios. La obra es de Dios. Y el hombre no necesita al hombre. El hombre necesita a Dios. Men need God, you need God, you need the Lord. Y por eso, como pastor, antes de hacer cualquier cosa, antes de subirme aquí, yo tengo que pasar tiempo de rodilla. Padre, bendícelos. Padre, tócalos. Padre, open their eyes, because some of them can't see your glory. Some of them, their ears are still clogged up. Señor, hable sus oídos, tócalos, sálvalos. And pray, God, bendice. Padre, porque no es a mí, es a ti a quien te necesita. Yo no soy un instrumento, pero eres tú, Señor.
I depend on you to touch these people. Yo ni con todos los gritos que hago los despierto. Yo puedo gritar todo el culto y están, mira, algunos todavía. ¿Quién nos despierta entonces? ¿Quién nos puede despertar? ¿Quién les puede mostrar a ellos su necesidad de Dios? Yo no. Es una batalla, es una obra totalmente espiritual. And that's why the man of God, el hombre de Dios, la mujer de Dios que se va a subir aquí, tiene que pasar tiempo en qué? Rogándole. Porque si no, it's all dry, seco. Just blah, blah, blah. No te entienden a ti. God's people don't need you. God's people need God. El pueblo de Dios necesita a Dios, no a uno. Uno solamente es un instrumento, por lo cual uno tiene que pasar tiempo. Pablo, oren por mí. Oren por mí. Please pray for me. Pray for me. That's humbleness. Eso es humildad. Para mí eso es humildad de un hombre con ese rango, con esa trayectoria, con esos sí, que diríamos, con todos esos títulos, con todos esos logros. Y él está humillándose, pidiéndole a hermanos, please pray for me, pray with me. Eso es humildad, eso es sencillez, eso es alguien que entiende que todo lo que él va a hacer depende de que Dios. ¿Entendieron? Que la oración es una dependencia, pero note que él no pide cualquier oración. He's not asking for just any type of prayer. Go back to the passage. Vaya al pasaje. Vaya al pasaje, versículo. Ponga en la pantalla Romanos 15, 30 sí, 30, ¿no? Él no está pidiendo cualquier oración. Le dice, ruego hermanos, por amor al Señor, por amor al Espíritu, por amor, ¿qué les dice? Ayúdenme orando, ayúdenme. Él está hablando de una oración tipo lucha. Él está diciendo, ayúdenme, como que la oración para él es una lucha. O sea, él no está pidiendo cualquier oración, Padre, vamos. No, está hablando de una oración intensa que sale de aquí. Luchen conmigo en oración. Luchen conmigo en ruegos. Trabajen conmigo en oración. Vamos, hermanos, trabajen conmigo. Vamos a luchar, a intensificar la oración. Vamos, hermanos, ayúdenme, por favor. ¿Los está llamando a qué? Los está llamando a que peleen con él. Los está llamando a que vamos a pelear. ¿Saben ustedes que los cristianos sí peleamos? Christians do fight. We're fighters. Mi cinto negro que tengo. Pero mi oración, mi lucha, mi pelea ya no es con manos. Mi lucha ahora es una lucha que la llevo a cabo en la oración. Ahí peleo. Hermanos, la oración es una batalla. La oración es una guerra. ¿Ustedes han leído el pasaje de Génesis de un hombre que le pidió a Dios que lo bendijera? ¿Han leído de un hombre llamado Jacob que quería que Dios lo bendijera? Pero ¿qué dice de Jacob? ¿Qué dice? Luchó con él toda la noche, luchó y le decía al ángel con el que luchaba, yo no te suelto hasta que no me bendigas, hasta que no me des lo que necesito. Yo no voy a soltarte, me voy a aferrar a ti, me voy a aferrar a tus promesas, me voy a aferrar a tu palabra. Yo voy a luchar y ruego hasta que tú me des lo que yo necesito. Yo deseo la bendición. I need your blessing, I need your favor, I need you, God, so I'm not gonna let you go until you bless me. Lo bendijo Dios. I came with you.
De esa oración está hablando Pablo. ¿Han leído de Elías? Cuando hubo una sequía. ¿Sabe por cuántos años no había llovido? Más de 3 años. Entonces, yo no sé usted, yo estaba desesperado por que la lluvia viniera ahorita en el verano. Y nomás fueron dos meses, ¿no? La tierra toda rota. Yo estaba desesperado. Yo no sé usted, cuando yo vi lluvia, yo le, Señor, gracias. Estos vivieron 3 años sin una gota de agua. Y de repente, dice la Biblia que Elías, después de una batalla que tuvo con los falsos, dice la Biblia que Elijah, he went up to a mountain. Se fue hasta lo más alto de una montaña. Y dice que se puso, ¿sabe qué se puso? Se puso a orar. Pero lo interesante no es que oró, lo interesante es cómo oró. Do you know how he prayed? Pónganme en la pantalla primera de Reyes. Así lo tienen, de 18. Ustedes lo conocen. Los que lo han leído saben que dice la Biblia que él se tiró al suelo y puso su rostro, ¿sabe dónde lo puso? Entre sus rodillas. That's a weird way to pray. Pero él sabía que para que esa lluvia llegara, tenía que hacer ¿qué? Porque esa imagen es una imagen de un hombre que está luchando. Lord, manda la lluvia. Señor, necesitamos lluvia. Y lloraba y luchaba y agonizaba. We need rain, we need rain. Le dice a su criado: ve y mira si ya ves algo. Porque si él tenía expectativa de que algo iba a suceder. Ve y mira, ve y mira. Dice que el criado mira, regresa y le dice: no hay nada. Bueno, Señor, manda lluvia, manda lluvia. Go check again. Nothing. Señor, y luchaba. ¿Sabe por cuántas veces pasó eso? 7 veces. Se mantuvo persistiendo, luchando en la oración, en el ruego por 7 veces, hasta que de repente regresa el criado y le dice: ahora sí veo algo. Veo una mano con un tamaño de la mano de un hombre subiendo. Ahora veo que ahí viene la lluvia, ahí viene la lluvia. ¿Pero por qué vino? ¿Pero por qué vino? ¿Por qué vino? ¿Por qué cayó la lluvia? Porque luchó. And I know what you're thinking. Es que es Elijah, es el profeta. Elías era un hombre como todos ustedes. Yeah, nothing different. ¿Sabe lo que es la Biblia de Elías? ¿Sabe qué dice de Elías? ¿Sabe qué dice? Que era un hombre con las mismas pasiones que ustedes tienen. Se lo voy a traducir. Era bravo como ustedes. Era enojón, también tenía mal carácter. La diferencia es que supo orar fervientemente. ¿Han leído donde Jesús dijo: si 2 se ponen de acuerdo en la tierra, mi Padre los va a oír? ¿Han leído ese versículo? Mateo 18, 19, ¿lo han leído? ¿De qué habla? ¿De qué habla Jesús ahí? Cuando Él dice si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, Él no habla de cantidad. No habla de cantidad, porque usted puede orar solo. Cuando dice si 2 se ponen de acuerdo, está hablando de intensidad. Está hablando de que se intensifica la oración. Se hace más fuerte cuando son 2, cuando son 3, cuando son 4, cuando son 5, cuando son 6, cuando son 7, cuando son 8, cuando son 9. O sea, por eso es que Pablo está diciendo: hermano, yo les ruego a ustedes, please pray for me. Por favor, oren conmigo. Ayúdenme en esta lucha. Ayúdenme. Vamos, hermanos, tal vez ustedes no tengan que ir a las calles a trabajar, pero por lo menos ayúdenme en oración. Yo voy a hacer la obra, pero ayúdenme. Comprométanse. Get involved. Get involved. Le está diciendo: involúcrense. Los está llamando a que se involucren. Yo voy a la palabra, pero ustedes se hacen parte de ese trabajo cuando ustedes hacen ¿qué? Cuando ustedes hacen ¿qué? O sea que
los está llamando a ellos a comprometerse con ¿qué? Con Dios y la obra de Dios. ¿Entendieron? Porque para Pablo no existía cristianismo hoy de espectadores. ¿Sabe lo que la iglesia hoy se volvió? Se volvió como un estadio. Hoy los estadios están llenos de miles de personas. Están jugando fútbol americano, están jugando partidos. Entonces van miles a sentarse en las tarimas con unos pocos ahí, ellos viéndolos siendo entretenidos. Eso es la iglesia de hoy. Eso es la iglesia. Vienen, son entretenidos. Pero ese no es el llamado. El llamado es a comprometerse. El llamado es a ser parte. ¿Cómo puedo ser parte de la obra de Dios? ¿Cómo puede ser parte? ¿Cómo puede ser parte? ¿Cómo pueden comprometerse? Rueguen, luchen en oración, den su tiempo para orar, den su tiempo para buscar de Dios y decirle: Señor, bendice la iglesia, Señor, levanta la iglesia, Señor, despierta la obra, Señor, vamos, Señor, en este domingo yo te pido, usa al pastor Juan para que dé palabra que trastorne los corazones, Señor, dale palabra para que me toque, para que me despierte, Señor, te pido, salva las almas, Lord, please. Eso podríamos estar haciendo. Pero para yo meterme en eso, debo de estar comprometido con Dios y con su obra. ¿Entendieron? Pray for me. Luchen conmigo. Vamos, luchen. Les suplico. O sea, Pablo depende de Dios, pero esa palabra me entiende que también depende de quiénes. De los hermanos. Porque le dice ella: a ustedes les ruego. Es una palabra que se usa para Dios. Yo te ruego, Dios. No le dice: a ustedes, hermanos, yo les ruego que ustedes oren conmigo. Entonces, ¿oye la palabra? Oren conmigo. O sea, es lo que él dice, ¿verdad? O sea, que él también ora. No es que va a vivir de ride. No es que va a depender de ellos y él no va a orar. No, yo también voy a orar, pero necesito que ustedes se unan conmigo en esta batalla, en esta lucha, donde la vamos a llevar a cabo de rodillas, la vamos a llevar de cabo de clamor, de súplica, la vamos a llevar de cabo y Dios nos va a escuchar. Les ruego, hermanos, únanse conmigo. No me dejen solo en esto. No me dejen solo. Les ruego, hermanos, oren conmigo. I need you. I depend on you. I rely on you. Why, Paul? Porque estaba pidiendo Pablo oración. ¿Por qué está pidiendo Pablo oración aquí? Aquí, para ser específicos, ¿para qué? Dice el 31, ahí lo dice, ¿para qué? Oren por mí, oren conmigo, para que yo sea librado de los rebeldes que están en Judea. Les pido que rueguen conmigo que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén la reciban. Y por último, para que yo con gozo pueda un día llegar a ustedes, los romanos, y pueda ser recreado con ustedes. Entonces es una triple petición, bien específica. Dice: hermanos, a los romanos le está diciendo: yo tengo un viaje que hacer a Jerusalén. Tengo que ir a Jerusalén porque yo sé que Dios me está mandando a Jerusalén. Tengo una ofrenda de los gentiles que se las voy a llevar a los judíos cristianos que están en pobreza. Los gentiles le han mandado una ofrenda y yo se las voy a llevar a los judíos de parte de ellos, y tengo que ir a regresar a Jerusalén. Pero en Jerusalén me espera mucha adversidad. En Jerusalén me esperan enemigos que me odian. Los judíos de Jerusalén odiaban a Pablo. Lo odiaban con todo porque lo veían a él como un traidor. Porque en un tiempo ellos pensaron que él iba a ser la cara del judaísmo, él iba a ser la imagen del judaísmo, y de repente se convierte en cristianos. Lo odiaban, they hated him. He's a traitor. He left us to become one of them.
So Paul was hated. Pablo era odiado por los judíos. Y él sabía que al volver a Jerusalén, ahí lo estaban esperando ya listos. Ahí lo estaban ya listos, que regrese, aquí lo agarramos. Y es dicho hecho. Cuando llega, ahí estaban listos. Se arman, lo agarran, lo comienzan a golpear. Y vienen los romanos, los soldados romanos lo agarran, lo meten preso. No sé lo que dice. Dice Hechos 20 que los judíos, dice Hechos 23, Hechos 23 versículo 12, dice que los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición: no vamos a comer. ¿Hasta cuándo? Hasta que no le matemos. No vamos a comer hasta que no matemos a Pablo. Y dice el 13, 40 hombres, más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Y van ante los oficiales y dicen: mira, vamos a pedirles algo. Saquen a Pablo, van a decir que lo van a llevar a un tal juicio. Y cuando lo lleven, vamos a caer sobre él y lo vamos a matar. Tramaron toda una manera para matar a Pablo. El 16, 23, 16. Pero oiga lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? You understand what's happening? Lo están tramando matar, pero por ahí había ¿quién? ¿Quién? Un niño. Y el niño escucha lo que está pasando, va y lo anuncia, y Pablo es librado. ¿Cómo apareció ese niño? ¿Quién puso ese niño ahí para que oyera eso? So what does that mean? Que los hermanos, they prayed. Eso significa que los hermanos cuando leyeron la carta, vamos a orar. ¿La contestó Dios? Puso un niño y desbarató todo el plan. Pero ¿por qué más oró? No solamente por eso, también oró por otra cosa. ¿Qué fue lo otro que oró? Para que los hermanos de Judá, los judíos, reciban la ofrenda. Porque la ofrenda se la van a mandar los gentiles. Entonces él está preocupado que los judíos, por su celo religioso, no acepten la ofrenda enviada por gentiles. Pero ya oró Pablo. Y ahora escuchen lo que dice Hechos 21, 17. Hechos 21, 17. Cuando llegó a Jerusalén, ¿qué dice? Lo recibieron lo recibieron lo que él pidió. ¿Oraron los hermanos de Roma? ¿Oraron sí o no? ¿Y qué fue lo último que pidió que oraran? Hay otra cosa que pidió. El 32. Y para que yo también con gozo llegue a ustedes, a los romanos, por la voluntad de Dios, y sea recreado juntamente con Dios. Yo les pido que pidan a Dios que yo un día pueda llegar a Roma y estar con ustedes, mis hermanos, y gozarme con ustedes. Romanos, dice Hechos 28, 14. Hechos 28, 14. Dice, como dice, encontramos algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y por fin llegamos a Roma. El 15, los hermanos de Roma, ¿qué hicieron? Cuando llegaron, se dieron cuenta de él que había llegado, salieron a recibirlo. Y cuando lo ven, dice que Pablo da gracias y cobró ánimo. 3 peticiones, 3 respuestas. ¿No a entender? Que los hermanos de Roma, cuando leyeron esto, que les pedía que oraran por él, ¿qué hicieron? Vamos a orar por Pablo. ¿Quieren conocer los hermanos? ¿Los quieren conocer? Vaya capítulo 16. Conozcan los hermanos. Ya, conozcan los hermanos que están orando por Pablo. Romanos 16. Estos son los hermanos. Febe, la hermana Febe, versículo 3.
Saludad a Priscila y Aquila. Ahí están los hermanos. Versículo 5. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, el hermano Epeneto. Versículo 6. Saluden a María, la hermana María, la que trabaja mucho. Versículo 7. Al hermano Andrónico, a la hermana Junías, mis parientes, mis compañeros. Versículo 8. La hermana Amplias. Un montón de hermanas, me di cuenta. Como en todas las iglesias, las hermanas trabajando. Versículo 9. El hermano Urbano. Estaquis. 10. El hermano Apeles. El hermano Aristóbulo. El 11. Herodión, mi pariente. Narciso. El 12. La hermana Trifena. Ahí está el nombre para sus dos hijas, Trifena y Trifosa. Saludar a la hermana, la amada Persida. El 13. Saluda a Rufo. El 14. A Sincrito, el hermano Flegonte. Hermas, Patrobas, Hermes. El 15. Saluden a Filólogo, a Julia, Nereo y a su hermana Olimpias. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hermanos comunes y corrientes. Y Pablo está pidiendo a ellos, y Dios se las contestó a esos hermanos, que por cierto la mayoría de ellos eran esclavos, la mayoría eran pobres. Pero Pablo dijo: con que ese ejército se pongan de rodillas y oren por mí, la tengo hecha. Porque Dios escucha las oraciones, no solo de los apóstoles, no solo de los obispos, no solo de los pastores. Él escucha las oraciones de todo su pueblo. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Ellos agonizaron, ellos lucharon en oración por Pablo. Y me gusta, me encanta cómo termina el versículo, el pasaje que leímos. ¿Qué pasó? Versículo 31. Volvamos a 15:31. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el 15:31? El Dios de paz sea con todos ustedes. El Dios de paz sea con quienes, con todos los hermanos que se unen en ruegos, en súplicas. Donde hay hermanos unidos en oración, en ruegos, sobre ese lugar Dios envía su paz. Y por eso tenemos que volver a entender la importancia de la oración en nuestras vidas. If you don't pray, ya va a terminar. ¿Sabe qué cosas que Dios no te va a dar? Porque no oras. Hay cosas que Dios es soberano y Él es lo que Él quiera. Pero hay ciertas cosas que Él no va a obrar, Él no va a hacer si no hay oración. Y muchos de ustedes no van a recibir. ¿Sabe por qué no van a recibir? Porque no oras. Because he's back, he's standing back, esperando que ¿qué? ¿Qué espera? That he prays, that he realizes his dependence. You need to pray. ¿Creen, hermanos? Bueno, pongámonos de pie. Les ruego, hermanos, que oremos los unos por los otros. Les ruego, hermanos, que nos unamos en esta oración. Señor, nos ayude a entender sus verdades.